Bueno, Miriam todavía no está, todavía debe estar volviendo del Machu Picchu. Esperemos que haya Así decidido que volver, capaz que se suponemos quedó. que el lunes que viene ya conducirá no solamente su columna, sino co-conducirá el programa. Pero nos dejó tarea y para nosotros es un placer recibir telefónicamente al menos a Nathalie Goldwasser. Nathalie, ¿estás por ahí? ¿Cómo Sí, muy estás? buenas tardes, Julio. Buenas tardes, bueno, Julio Rudman y Silvia Fernández, te saludamos, te agradecemos la predisposición para charlar con nosotros. Gracias a ustedes, al contrario. Leyendo el currículum, hay dos o tres cosas, algunas que me interesan más a mí, otras que seguramente le interesan más a Silvia, que es una... Los dos somos feministas, pero ella es más fana que yo. Qué bueno. Uno es la importancia, va tu estudio acerca de la importancia de la generación del 37. Exactamente. Y Ese es un poco el tema de investigación actual. el tema de investigación actual y la relación esa con cómo el arte ha reflejado a través de esa generación las mujeres. Así es. Es así. Mi trabajo de investigación es acerca de cómo los discursos fundacionales de la idea de nación en Argentina, sobre todo a comienzos del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX en Argentina, han referido a la figura de la mujer muchas veces para justamente enviar un mensaje político en momentos de tensión y censura durante el régimen de Rosas, ¿no? Lo que yo estoy investigando es justamente cómo en algunas obras literarias, en artículos, en revistas, hay una especie de travestismo en la escritura, es decir, eran hombres obviamente viriles, masculinos, que se reivindicaban dentro de un género que se llamaba un género femenino, es decir, escribían temas o sobre temas femeninos sin por eso dejar excluido la cuestión política. ¿Y quiénes fueron paladines en esta situación? Bueno, sin lugar a dudas, al primero que hay que mencionar es a Domingo Faustino Sarmiento. Si bien hay una suerte de mitificación en torno a él, dado que él fue quien trajo a la Argentina a las famosas mujeres maestras de Estados Unidos, no obstante ese hecho, él desde muy temprano, desde su juventud, ha fundado un periódico que se llamó El Sonda de San Juan, y al mismo tiempo que inaugura ese periódico, inauguró también una escuela para señoritas. Es muy interesante, digamos, toda la mención que él hace para justamente empoderar a la mujer y que entienda, digamos, toda la sociedad argentina, que es muy importante aumentar, en ese momento se llamaba elevar la condición de la mujer a un siglo de ilustración, ¿sí? Sí. No olvidemos que hay una gran influencia francesa en ese periodo. Otro personaje que no siempre se lo suele relacionar con la temática acerca de la mujer es Bartolomé Mitre, en un momento en que, digamos, es un Mitre desconocido, es un Mitre que escribe una novela histórica que se llamó Soledad, donde la protagonista es una mujer y hay toda una reivindicación sobre el maltrato dentro del matrimonio, justamente matrimonios arreglados, que en esa época era algo muy común, de cómo hay un maltrato y una, digamos, una subsumisión de la mujer al patriarcado, ¿no? En este sentido es que estoy tratando de mostrar cómo la construcción de una idea nacional o de una identidad nacional, si se quiere, se da también a través de la representación de género. Y acá vale aclarar que género se entiende las relaciones conflictivas no solo entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres, hombres. No toda la sociedad argentina y no todas las mujeres del siglo XIX estaban de acuerdo con la participación de la mujer en política. Y si me permitís, menciono un tercer personaje, que es Juan Bautista Alberdi, en su época joven, cuando él
escribe, funda la famosa revista La Moda. Claro. En general no suele conocerse, es de 1837-1838, en donde, bueno, a través de ciertas ironías muestra como ciertos diálogos entre mujeres puede llevar a la mujer a recluirse del ámbito privado, ¿no? Al ámbito privado. Entonces, en ese sentido encuentro un Alberdi que, lejos de ser positivista o formar parte del sentido común de la época, sí fue un gran promotor para que la mujer no se educara, sino que se instruyera. Para Alberdi, los que se educaban eran los que no tenían razón, y él claramente en su estudio preliminar, antes de la Constitución Nacional de 1852-53, dice, bueno, a la mujer no hay que educarla, hay que instruirla, porque es un ser racional como los hombres. Eso es bien interesante para remarcar en estas tres figuras, ¿no? Y de estas tres figuras se desprenden algunas mujeres que también fueron de suma importancia, como en el caso, no sé, en la etapa de Sarmiento, Juana Manso, que llegó a ser una especie como de ministra de Educación. No sé si ese tipo de, o sea, tu investigación también ha podido rescatar alguna de estas mujeres, como el caso de Juana Manso. Absolutamente, o sea, Juana Manso además fue una mediadora, fue por ejemplo la que hizo o la que presentó a Sarmiento con Vicente Fidel López. No obstante eso, y acá vale la aclaración, yo no escribo sobre o no investigo sobre mujeres, en este caso fueron mujeres excepcionales, sino sobre la mujer escrita, es decir, cómo se escribió acerca de la mujer, cómo se la representó, se la imaginó. La verdad que nosotros en Argentina tenemos la suerte de tener mujeres excepcionales, Juana Manuela Gorriti, Mariquita Sánchez de Thompson, como vos bien mencionabas, la Manso, digamos, pero yo quisiera mostrar más bien el discurso hegemónico de la época, y así todo el discurso hegemónico, el de las élites, tiene grandes afirmaciones acerca de la mujer. De ahí que, digamos, mi idea es obviamente pensar el presente hacia el pasado, es decir, pensar cómo se construyó nuestra cultura, por qué a pesar de tener una presidente mujer en el más alto cargo político que se pueda aspirar, sin embargo siguen habiendo mensajes en el orden de la opinión pública que desdeñan su figura, ¿no? Y bueno, trato de rastrear ambas cuestiones, no solo el momento en que se la empodera, se la menciona o bien se la halaga, sino también el momento en que se la excluye y los motivos por los cuales hay que excluirla, ¿no? En ese sentido, Natalí, volviendo a la figura de Sarmiento, que para mí es tan fascinante porque, a ver, quienes estamos metidos por deformación profesional en el mundo de la literatura, para nosotros el Facundo es un libro de una actualidad, de una belleza de estilística, qué sé yo. Por algo se dice que es el libro fundador de la literatura argentina moderna, ¿no? Totalmente. Pero la figura de Sarmiento en general, que es tan pendularmente tratada en la historiografía y en los estudios en general, ahora está pasando su época mala porque sale a la luz todo su racismo, su intemperancia en determinados asuntos, su mirada eurocéntrica y norteamericanocéntrica, digamos, pensando, es decir, ¿cómo es tu análisis de ese Sarmiento tan maravillosamente contradictorio? Lo de maravillosamente corre por cuenta mía. Está muy bien. Digamos, yo veo quizás, y muchos investigadores obviamente dentro de la historiografía ven dos caras de Sarmiento, ¿no? Quizás el Sarmiento joven es el que yo estoy trabajando, es el Sarmiento que está pensando a la Argentina y que cuando, como bien vos lo decías, en el Facundo piensa
piensa la Argentina, la piensa con inclusión de todos los sujetos que están implicados en la construcción de ella, mientras que justamente el Sarmiento que se desdeña es el Sarmiento que vos decís que reivindica el racismo, o que es demasiado europocentrista, digamos, es el que incluso en los años 70 quizás la historiografía revisionista también ha descartado. En este sentido yo tomo a Sarmiento hasta el 53, digamos, hasta los debates que tiene con Alberdi, lo que se llamó la gran disputa nacional, ¿no? Las cartas quillotanas y las 101, ¿no? En este Sarmiento decía, en El Joven, en el que escribe primero en el Sonda, por ejemplo, hay por un lado una permanente mención a su autobiografía. No olvidemos que la madre, Paula Albarracín, tuvo digamos, una fuerte impronta en su formación. Él siempre se sorprendió, y hay una frase que yo tomo en general, que es, mi madre escapaba su sexo, ¿no? Sabía leer y escribir, dice Sarmiento. Y ahí hay toda digamos, me parece una buena pintura de las mujeres en su época, ¿no? Madres que se han dedicado a formar a los ciudadanos de la futura nación o de la nación por venir, y en este caso es una madre que además de formar a su hijo, ella se ha formado a sí misma. Decía que es un Sarmiento, este primer Sarmiento me parece reflexivo, filosófico, que ve claramente Europa, que mira Francia o el sansimonismo francés, pero también ve el retraso que ha generado la España en nuestros países hermanos, ¿no? De ahí que digo, hay una parte de Sarmiento muy interesante que hay que reivindicar, porque es un Sarmiento que nos llama la atención, nos pide que miremos también la otra parte de la sociedad, ¿no? La mitad de la sociedad. Sí. No, continúa. No, decime, Silvia. No, en realidad te iba a cambiar de tema, te quería preguntar en relación a lo que comentaste recién con la etapa de Rosas. Tengo entendido que hubo un periódico para mujeres en esa etapa que era editado por el Estado, que fueron solo 12 números, que es La Aljaba. La Aljaba. Sí. Bueno, yo trabajo hasta el 53, La Aljaba lo he leído y si no me equivoco es del 58, del 60. Honestamente no he trabajado sobre ese periódico. Lo que sí sé es que digamos, no se sabía muy bien quién escribía, si era una mujer o un hombre. Claro. Sí, en realidad la que escribía era Petrona Rosende Sierra, que es que es la uruguaya. Exactamente. Es montevideana ella. Sí. Lo que pasa es que en esa época además no estaban tan claras las fronteras, aunque Uruguay se había independizado del Río de la Plata, sin embargo aún los cruces, digamos, las diferencias no eran muy nítidas. Sí, era más de tipo político, administrativo que real. Que social, real. Sí. Una consulta más personal, Natalie, ¿cómo entras a este tema? ¿Por dónde entras a este tema vos? Bueno, yo empecé a trabajar la idea de la mujer, la figura de la mujer, por el proyecto UBACIT, que es, digamos, los proyectos de investigación que la UBA financia, con quien es mi actual directora de tesis, Susana Villavicencio, porque veníamos trabajando distintas figuras, la del extranjero, la del indio, la del esclavo, etcétera, y veíamos que son figuras que también son mencionadas en estos textos y también pertenecen a esto que podemos llamar, o como lo llamaría Rancière, los derechos de los sin derechos. Había mención a esos sujetos subalternos y sin embargo estaban excluidos de la política real. Ahí nos dimos cuenta que la figura de la mujer podía también ser una figura a analizar, que era necesaria, pero bueno, yo siempre me encontré con la problemática de tener que abordar la teoría de género y los movimientos feministas, o por lo menos todas las teorías que se habían justamente percatado de la exclusión de la mujer durante el siglo XVIII, XIX y XX. Entonces, me permití tomar el desafío de, en lugar de tomar una metodología de género o de una teoría feminista, poder tomar metodologías
quizás de las disciplinas más clásicas, de la historia de las ideas, la historia de los conceptos, e incluso la historia comparada, para poder dar cuenta de esta figura. Me ha costado bastante caro y complicado poder explicar que se puede investigar a la figura de la mujer como se puede investigar la figura del indio bajo las metodologías clásicas, ¿no? De las ciencias sociales y las ciencias humanas. Interesantísimo. Sí, se nos fue el tiempo, pero me quedé, nombraste a Rancière y me hubiera quedado charlando de Rancière un rato más. Bueno, con mucho gusto una próxima vez estaré encantada de hablar con ustedes. Les agradezco el espacio, para mí poder explicar, contar un poco de qué se trata mi investigación siempre es un encuentro apasionante, así que bueno, lo dejo abierto para una próxima vez. Muy bien, pasión compartida y Totalmente. nuestro agradecimiento por este diálogo y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Nathalie Goldwasser, entonces, en Tormenta de Ideas.